Hola, antes que nada gracias a todos chicos por haber venido. Yo soy Santiago, soy estudiante acá de la UTN, ahora actualmente estoy haciendo quinto año en Ingeniería y Sistemas, estoy trabajando con mi tesis. De respecto único, al final les voy a pasar, hay una filmina que tiene los datos de las páginas y demás cosas. Vamos a empezar a activar también. Bueno, gráfico en 2D. Supongo que varios se preguntaron cuando vieron el titulito de la charla, o al menos yo lo hubiera hecho, ¿por qué en 2D? Es decir, hoy en día tenemos una capacidad en las máquinas enorme, placas de video terriblemente poderosas, juegos que cada vez son más realistas que andar en bicicleta afuera en la calle, y interfaces web, por ejemplo, que jamás nos hubiésemos imaginado que podríamos tener. ¿Por qué elegir trabajar con gráficos en 2D? La verdad es que después de todas esas cosas que me llegaron recién, más de uno se tendría que llevar diciendo, es verdad, me voy a buscar otra cosa. Pero en realidad los 2D siguen estando en todos lados. Tenemos herramientas hoy en día, por ejemplo en Linux con el Compi, que tenemos el cubo de escritorios, o bueno, con el Aero de Windows que nos muestra ventanitas volando por todos lados y nos hace pensar, sí, tenemos cosas en 3D en todos lados, máquinas que aprovechan esto en todas las cosas, pero eso simplemente es una forma de taparnos, de no dejarnos ver algo que sin embargo sigue estando enfrente nuestro, y que es el hecho de que todas las interfaces con las que nos metemos siguen siendo planas, siguen siendo interfaces chatas. Un programador empieza a escribir código, o bueno, arrastra el control del panel, y los campos que tenemos para elegir son campos que nos definen el ancho y el largo del botón, el color de fondo, la fuente, son dos características que funcionan con dos dimensiones. Y todo eso al fin y al cabo lo termina manejando una librería que imprime pantallas de gráficos en dos dimensiones. Entonces, ¿cuál es realmente la potencia que podemos tener? ¿Qué es lo que realmente podemos esperar de una librería en gráficos en 2D? Bueno, prácticamente cualquier cosa que querramos nosotros ver en pantalla. Si estamos hablando de gráficos, estamos hablando de fotos, estamos hablando de gráficos, digamos, de funciones, estamos hablando de juegos, obviamente. Cualquier cosa que nosotros podamos imaginar que pueda estar en una pantalla, que podamos mostrar al usuario, está metido dentro de los gráficos en 2D. Bárbaro. Tenemos una forma de mostrarle al usuario lo que nosotros querramos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cada lenguaje tiene su propia forma de imprimir, sus propias librerías para ir manejando todo tipo de gráficos. En el caso de vamos a ver lo que es un poco la librería Java, que es una librería que se llama Graphics 2D. Esta librería tiene muchos métodos, con un montón de herramientas que nos ayudan y digamos, nos facilitan la forma de manejar. ¿Sí? Originalmente venía una librería que se llama Graphics, y a partir de la versión creo que 1.4 de Java lanzaron una nueva librería que se llama Graphics 2D, que no es más que realmente una adaptación de la Graphics original, simplificando un poco la forma de mostrar las cosas. Ahora, antes de empezar a meternos en los métodos propios de la librería Graphics, y estoy seguro que varios programadores acá van a estar de acuerdo conmigo, sería bueno empezar a ver un poco cómo funciona, cómo es el Graphics por dentro. La librería Graphics en sí, lo que va a definir es punto por punto qué es lo que se muestra en pantalla. Por eso nosotros no lo vamos a ver. Nosotros no vamos a estar píxel por píxel diciendo este es rojo, este es azul, este es de vuelta rojo, pero vamos a darle mono. Imagínense pantallas en definiciones de 1000 por 1000 píxeles, no hay forma. ¿Qué es lo que hace Graphics entonces? Nos va a definir, va a guardar un contexto gráfico, se llama, que es un conjunto de características, de valores, de variables, de un montón de opciones, para ponerlo, de información acerca de las opciones que va a después utilizar para ejecutar una operación gráfica. ¿Sí? Digamos, Graphics lo único que hace es, nosotros le decimos, por ejemplo, queremos que use este color, este tipo de línea y estas cosas, y ahora pintar. Entonces, con toda esa información muestra lo que nosotros le acabamos de pedir. Básicamente tiene dos características muy fuertes. El primero es esto, el contexto gráfico, porque ahí es donde nosotros vamos a poder manejar toda la información que queramos antes de mostrarlo en pantalla. Y el otro punto fuerte que tiene Graphics 2D es los métodos. Tiene muchos métodos que son, ya por el nombre, bastante obvios para usar, que nos van a ir ayudando en todas estas cosas. Otro término que sí tenemos que conocer, que varios lo ven que se ha leído, pero después de ahí tratar de explicarlo un poco complicado, lo que es el rendering. Castellanizado se dice renderizado. La traducción literal quiere decir interpretación, en realidad. El rendering es un proceso de cálculo que
que lo único que hace es tomar un modelo y convertirlo en una imagen bidimensional, una imagen en 2 dimensiones. Los que han trabajado, que han experimentado alguna vez lo que es, por ejemplo, el 3D Studio Max, el AutoCAD, bueno, los del software, los que se animan con el software libre, han tratado de pelear con la interfaz realmente poco amigable que tiene Blender, han visto que cuando uno está diseñando una imagen, está diseñando un video, no, digamos, en el tiempo del diseño no estamos trabajando con toda la capacidad del video, no estamos viendo la imagen como se va a ver al final. Estamos trabajando con una imagen sin textura, con un cuerpo que casi no tiene sentido, o incluso a veces con el esqueleto de un cuerpo. Al momento de querer hacer la imagen, de querer hacer el video, es cuando empieza ese procesito que se llama rendering, que es lo que realmente consume toda la capacidad de la computadora y lo que se demora su buen tiempo, que justamente lo que hace es eso, es tomar todo el modelo, toda la información que nosotros cargamos en el AutoCAD, en el Blender, lo que haya sido, y empezar a procesarla y a reformar la imagen, ¿sí? Pero al final también haciendo una imagen en 2D, que tenga efectos de luces y efectos de sombra, sí, nos da la ilusión de profundidad, pero lo que imprime, digamos, el resultado final del rendering es una imagen en 2D. ¿Y cómo funciona este renderizado en esta librería? Bueno, este renderizado lo que va a hacer es justamente, nos va a permitir tomar toda esa información que yo mencioné hace un rato, setearlas, es decir, nos va a decir cómo querés que sea, y después les vamos a dar una orden de paint, repaint, o bueno, en algunos casos update, para que utilice esa nueva información y la vuelva a imprimir en pantalla. Entre los atributos más conocidos y los que más vamos a usar, tenemos el stroke, no se ve mucho ahí, es un perrito, un intento de perrito en realidad. El stroke, me olvidé un botón, perdón. El stroke, el atributo stroke lo que nos va a permitir es definir el grosor de una línea, el nivel de finalización que queremos que tenga, la decoración, el tipo de pincel. Vendría a ser justamente un pincel en Paint, en Photoshop, es decir, nosotros elegimos la forma con que queremos que dibuje, el grosor que tenga, el color, y después le especificamos, digamos, que lo pinte. Pero primero le decimos qué detalles queremos que tenga. Después viene un atributo que es Fill, no sé si se ve bien, es más, no se ve bien, supuestamente el proyecto está coloreado. Que lo que hace justamente es definir cómo va a estar relleno la figura del borde por dentro, ¿sí? El stroke son todos los detalles de la figura para afuera, digamos del borde de la figura. El fill van a ser todo lo interior del borde. Entonces nosotros podemos definir ya sea un color sólido, podemos definir un gradiente, podemos decir que vaya de este color a este otro color, podemos utilizar transparencias incluso, o podemos utilizar una imagen, podemos agarrar una imagen de fondo y decirle, bueno, quiero que mi figura muestre esto como relleno. Tenemos el composite, que cuando trabajamos con varios objetos que existen dentro de gráficos 2D que nosotros los hayamos declarado, es muy común que esos objetos se empiecen a solapar, se empiecen a poner uno arriba del otro. Los atributos de composite nos van a permitir definir cómo se van a mezclar esos objetos, cuáles tienen que estar arriba de cuáles, en qué momento, cómo, qué pasa si en algún momento esos objetos se tocan en la pantalla. Toda esa clase de cosas, que se llaman por ejemplo colisiones, lo podemos definir desde el composite. El Sharing Transform vendría a ser lo mismo que las herramientas para recortar, herramientas para rotar, para escalar que tienen los editores gráficos. Nosotros podemos agarrar una imagen de 600 por 800, pero queremos mostrarla en una ventanita más chiquitita. Bueno, podemos utilizar las opciones del Sharing Transform para poder escalarla un poco o girarla y demás. Después tenemos el clip, que vendría a ser como una especie de máscara. Bueno, no se nota mucho, pero esta es digamos, la cabeza del perrito, y acá de forma punteada, digamos, transparente, está el resto del cuerpo que vemos en las otras figuras. ¿Qué es lo que hace? Simplemente nos dice, esta imagen de fondo va a mostrar solamente lo que quede adentro de esta otra figura, que es lo que se llama un shape. Nosotros agarramos un shape que es una máscara y le decimos, con esto vamos a ir explorando la imagen y solamente me va a mostrar lo que entra dentro de este shape. Después tenemos las fuentes, que no es más que definir el tipo de fuente que queremos, la forma de la letra, el color, tamaño, la definición y demás. Digamos, podemos escribir texto, no necesariamente tenemos que poner un punto con un lápiz, podemos decirle a Graphics que escriba texto en pantalla. Y una de las más interesantes es el anti-aliasing. Los que sean fanáticos de los videojuegos seguramente les suena esta palabra. El anti-aliasing básicamente lo que nos va a permitir